Dentro del menú de ventas encontramos la opción de cobros. Al pulsarla se nos muestra el menú. Lo que vemos en la lista son todos los cobros pendientes de clientes. Por defecto, el estado que se muestra en esta lista es todo lo pendiente. Pendiente indica que aún no ha sido cobrado o que ha sido remesado, enviado al banco para su cobro, pero que todavía no ha sido abonado por el banco, o incluso deudas que en un momento dado han sido gestionados con clientes, pero que no han pagado, han generado una devolución o un impago y que, lógicamente, siguen estando pendientes de cobro. Cualquiera de esos tres estados es lo que aquí se muestra como pendiente. Por defecto, cuando entramos se nos muestran todos los cobros pendientes entre las fechas desde ya hasta que se asumen de los últimos 2 meses. Podemos lógicamente buscar la deuda específica de un cliente, bien poniendo por ejemplo su nombre o las primeras letras del nombre y se autocomplete, o bien buscando con F5 el cliente y dando intro para que se nos muestre la cuenta auxiliar, la cuenta contable del cliente. También podemos lógicamente cambiar el periodo de fechas y ponerle, por ejemplo, año actual y año anterior, con lo cual se nos muestran todos los vencimientos de ese cliente pendientes. Dentro de la búsqueda tenemos una búsqueda más avanzada que nos permite especificar la deuda que esté pendiente de cobrar en un determinado banco. Por ejemplo, cuando generamos vencimientos, uno de los datos que podemos asignarle a dicho vencimiento es el banco que por defecto asumimos por el que vamos a cobrar esa deuda, bien porque lo vayamos a remesar o porque el cliente siempre nos transfiere el dinero a esa cuenta. Entonces lo que podemos hacer es escribir la cuenta auxiliar de ese banco o también podríamos buscarlo por palabras. Como vemos, la búsqueda va concatenando todos los criterios, es decir, que sean de este cliente, que estén entre estas fechas, que sean de este banco y que el estado sea pendiente. Además, en el caso de que tuviésemos diferentes formas de pago, yo podría elegir aquí que solo me muestre las que sean transferencia o elegir, por ejemplo, las que sean recibo, etc. Si vamos limpiando en los filtrados, podemos ver cómo vamos a quitar al cliente, se nos mostrará toda la deuda e incluso por estado podemos ver todo lo que está pendiente o todo lo que está cobrado o todo lo que está remesado, etc. Según las diferentes condiciones de la búsqueda que estamos aplicando. Cuando buscamos hay algunos datos que lanzan la búsqueda automáticamente y en otros podemos ejecutar la búsqueda pulsando este botón o la tecla aceleradora F12. Una vez que tenemos los registros que nos interesan, vamos a buscar, por ejemplo, los del cliente Aaron y que tengan estado pendiente. Incluso podemos ya reducir el menú de búsqueda. Tenemos diferentes posibilidades en el menú. Lógicamente, haciendo doble clic en cualquier vencimiento, vamos a entrar dentro y podemos realizar modificaciones sobre sus datos, revisar operaciones, etc. También podemos dar de alta nosotros manualmente vencimientos a cobrar, especificando lógicamente toda la información. Y también podemos eliminar pulsando la tecla suprimir o con botón derecho formulario de baja y pulsando luego posteriormente el botón eliminar, en cuyo caso nos sale un formulario de confirmación antes de que se elimine físicamente ese registro. Podemos imprimir varios informes que tenemos disponibles. El primero de ellos son los cobros por fecha de vencimiento. Al pulsarlo y previsualizarlo podemos ver cómo este informe muestra la información que tenemos en pantalla ordenada, agrupada por fecha de vencimiento. Y lógicamente tiene un total. También podemos ver este informe por cuenta auxiliar. En este caso, como solo hay una cuenta auxiliar, pues el total que muestra a nivel general del informe es el mismo que el de ese cliente.
Sin embargo, si no especificásemos cliente y mostrase todos, este informe veríamos cómo va mostrándonos cliente por cliente con el subtotal de cada uno de ellos. Y por último, tenemos el informe de cobros por banco, donde la mayoría de los vencimientos pueden no tener asignado banco, pero en este caso estos vencimientos tienen asignado el banco 1, estos no tienen, y aquí vemos los que están asignados al banco 2 o al banco 3, etc. También tenemos operaciones que nos permiten lanzar acciones concretas sobre los vencimientos. Vamos a ir repasándolas porque son muy útiles y además son las que habitualmente más se usan. Vamos a buscar, por ejemplo, un cliente concreto. En este caso, volvemos a Aarón Elías y vemos que tiene diferentes vencimientos pendientes. Una cosa que podemos hacer es cobrar. Cobrar con la letra C o utilizando esta opción de menú nos permite seleccionar uno o varios vencimientos. Vamos a, por ejemplo, a comenzar seleccionando uno, pulso la C de cobrar o recordemos o también esta opción y se nos muestra un formulario con la fecha del día de hoy. Para que podamos hacer el cobro en la fecha de hoy, podemos especificar el banco por el que vamos a realizar ese cobro, incluso el documento de cobro que puede ser generado por el banco. Aquí un concepto que en caso de no poner nada se rellena de forma automática, pero en el concepto podríamos poner algún dato de interés para que quede registrado en el asiento. Podemos, en el caso de que generemos un cobro con varios vencimientos, marcar que cree un apunte en el banco por el total y si no, irá haciendo asiento individual para cada uno de los cobros de cada cliente. Y luego los gastos asociados. Puede tener gastos generales, gastos reducidos, superreducidos, exento. En el caso de que aquí pongamos algún importe, pues se va calculando al llegar el IVA de todo lo que hayamos puesto de forma automática. Entonces, vamos a borrar estos datos porque realmente no los vamos a usar. En este caso no vamos a especificar. Y en el caso de que hubiese estos gastos, podríamos indicarle también el número de la factura que se genera. Vamos a generar en principio este cobro, un cobro sencillo. Y al aceptar, veremos cómo se ha generado este asiento. El estado del vencimiento pasa a ser cobrado. Y si entramos en él, podemos ver en las operaciones de cobro la operación concreta del cobro que acabamos de realizar y si damos clic en el ojo vemos el asiento contable donde se ingresa el dinero de ese cliente en el banco y se cancela el saldo que tenía pendiente de ese cliente en ese vencimiento. Como vemos, todo esto se ha realizado de forma automática al hacer ese cobro. También podríamos haber cobrado estos dos vencimientos. Recordemos que aquí se pueden usar las teclas mayúscula y también la tecla control. Por ejemplo, puedo marcar estos dos y con control marcar luego estos vencimientos de forma individual. Si ahora le doy a cobrar, simplemente grabo el banco, 572, por ejemplo, en este caso voy a poner el 2, el documento de cobro, pues el que sea. Vamos a poner, por ejemplo, doc 1 y el concepto, que es un concepto manual, pero sobre todo vamos a decirle que cree solo un apunte en el banco. Al decirle un apunte en el banco y aceptar, lo que va a ocurrir es que se genera un único asiento. Si vamos a operaciones de cobro y vemos el cobro que acabamos de realizar, documento doc 1, y vemos cómo aquí el concepto es cobro, porque no le hemos puesto otro de forma específicamente manual, y cómo ha generado el ingreso en el banco y ha cancelado la deuda de cada uno de los vencimientos de los diferentes clientes, que en este caso es el mismo cliente. Otra operación que podemos hacer con los vencimientos a cobrar, si ahora seguimos simplificando, es la operación de agrupación. Es decir, supongamos que a este cliente le debo estos dos vencimientos, pero se los quiero pagar juntos o se los voy a pagar juntos. En ese caso puedo seleccionar los dos, agrupar, aquí nos marca la suma de los importes seleccionados y al darle a agrupar se muestra un formulario con el importe total, la fecha de vencimiento que se va a generar, porque al agrupar lo que hacemos es
digamos, cancelar por agrupación los dos vencimientos que hemos seleccionado y generar un tercer vencimiento, un nuevo vencimiento con esta información. Al aceptar, lo que nos encontramos es el nuevo vencimiento generado y si vamos a la pestaña de agrupamientos o desgloses vemos como el origen ha sido estos dos vencimientos que se han agrupado para formar este otro. Entonces aquí se cancelan sus importes porque estos ya no están pendientes, se marcan como agrupados y si damos clic en la búsqueda podemos ver cómo se ha generado uno nuevo por la suma de ambos. Otra operación que puede ser bastante habitual es la de desglose. Por ejemplo, tenemos un cliente que nos debe este importe, pero que tiene dificultades, por ejemplo, para el pago. Entonces nos solicita que le hagamos un vencimiento, un cobro mucho más relajado, con opciones de pago más extendidas en el tiempo. Entonces podemos seleccionar la opción desglosar y nos aparece un menú, o mejor dicho, un formulario, donde nos muestra el importe total a ingresar, la fecha de vencimiento que tenía a día de hoy y si queremos podemos ir pulsando en los diferentes botones si vamos a cobrarlo en 2, en 3, en 4, en 5 o hasta en 6 vencimientos que como vemos se calcula automáticamente cuadrando en el último y que por defecto va mes a mes poniendo la fecha con 30 días de diferencia. Lógicamente esto podemos ajustarlo porque si queremos que todo sea pues el día 29, pues podríamos ir cambiando al 29 y al 29. Si me interesase hacerlo así. Y al aceptar lo que va a ocurrir es que este vencimiento queda cancelado por desglose, como vemos su estado es desglosado. Si vamos a operaciones aparece generado por agrupamiento, que lo habíamos generado antes al agrupar otros vencimientos y ahora se ha cancelado por desglose. Y si vamos ahí, vemos los desgloses que se han producido. Por lo tanto, vemos cómo va quedando una historia de lo que todo lo que vamos haciendo con esos cobros y nos va mostrando, en este caso, los agrupamientos y los desgloses del mismo. Si entramos en cualquiera de los desglosados, al hacer doble clic, nos muestra la información específica ya de ese vencimiento y si vamos a las operaciones vemos cómo su origen es generado por desglose y aquí nos muestra el origen de ese desglose. Además, si vamos al asiento, podemos comprobar cómo, en este caso, como el tipo de documento tiene marcado que se contabilicen las agrupaciones y los desgloses, pues este desglose queda también contabilizado para que la contabilidad tenga los mismos saldos y con las mismas condiciones que la deuda de los clientes. Vamos a cerrar estas opciones para regresar al menú. Si ahora vuelvo a buscar, muestra esto. Incluso podría mostrar más a medida que vayamos avanzando en los meses, porque lógicamente aquí yo podría poner 31 del 3 de 2020 y vemos cómo ya se van mostrando más y más vencimientos de los que acabamos de generar por desglose. Por último, tenemos la opción en cuanto a operaciones directas contra los vencimientos de cancelación. Es decir, si yo este vencimiento, por el motivo que sea, bien porque, por ejemplo, se ha generado sin importe o porque lo hemos modificado manualmente, yo tengo la opción de generar una cancelación. Si le digo que sí, automáticamente pasa a estar cancelado y este documento deja de estar pendiente en ese cliente. Si necesitamos generar una remesa, tenemos la opción de generar una nueva remesa o añadir a una remesa ya existente. Es decir, que vamos en este caso, vamos a hacer una cosa que es quitar el cliente y podemos ver que hay diferentes normativas a la hora de remesar. Está la B2B, está la CORE, etc. Entonces, si yo quiero remesar vencimientos por un determinado importe, lo que hago es seleccionar, en este caso que sea de tipo recibo, voy a marcar aquí otros recibos y con esos 5 vencimientos que están en formato B2B, pero en este caso hay uno de abono que lógicamente debería compensarse con este. Podemos hacerlo después, vamos a, primero que ya tenemos estos 4 seleccionados, podemos generar una nueva remesa
especificamos el banco por el que vamos a remesar, especificamos la fecha del envío y la fecha del abono, que en principio está asumiendo al día siguiente. Podría ser otra fecha que nosotros podamos seleccionar, la normativa que la asume de todos los vencimientos y el tipo de documento que es el que en su configuración indica cómo se va a contabilizar y si va a permitir generar remesas de estos vencimientos. Al aceptar, nos encontramos que se genera esta nueva remesa que vemos en pantalla y en esa nueva remesa generada vemos los dos vencimientos incluidos, teniendo en cuenta que Yabelneo se encarga de acumular los vencimientos que sean del mismo cliente. Por ejemplo, aquí hay dos vencimientos que son del mismo cliente y cuya suma podemos apreciar aquí. Y lo mismo ocurre con los dos de 700 que están aquí en 1400. Si entrásemos en cada uno de esos vencimientos, podríamos ver en las operaciones de cobre cómo se ha generado por agrupamiento, y si vamos a agrupamientos nos dice de dónde procede este vencimiento. Lo mismo ocurre con este otro, que ha sido generado por agrupamiento y posteriormente se ha generado la operación de remesado. Y una vez que está en la remesa, se puede abonar, impagar, etcétera, cada uno de estos vencimientos. Cuando encontremos un vencimiento negativo que se compensa con otro positivo, podemos seleccionar los dos y directamente cancelarlos. Y por último, también vamos a aceptar, podemos incluir dentro de las opciones, vemos como pendiente remesado se considera pendiente, impagado se considera pendiente, pero ahora vamos a seleccionar este de Abel y este de Aarón, y lo que vamos a hacer ahora, en lugar de generar una nueva remesa, es añadir los cobros a una remesa existente. Ha seleccionado vencimientos con diferentes tipos. Me lo dice porque he seleccionado uno que es transferencia. Y lógicamente deberíamos de seleccionar vencimientos que sean del mismo tipo. Bueno, voy a elegir estos dos de Aarón y vamos a decirle añadir cobros a una remesa existente. Lógicamente nos salen solamente aquellas remesas que estén generadas y que estén pendientes en alguno de sus vencimientos por procesar. Elegimos la última que hemos generado y al dar doble clic vemos cómo nos ha añadido otros dos vencimientos de 1.401 euros, que es la suma de dos vencimientos de 700. Si vamos a operaciones, aquí vemos la operación de remesado por 1.401 euros. Entonces, como vemos, tenemos ahí toda la operatividad para generar las remesas, para realizar las operaciones de cobro, agrupación, desglose o cancelación, pero además podemos hacer una lista con los vencimientos que queramos seleccionar. Por ejemplo, si a mí me interesa trabajar con los que sean recibo, pues yo puedo seleccionar, por ejemplo, estos tres más estos dos, etcétera. Y con esos 5, yo ahora puedo decir, dejar en la lista los seleccionados y ahora, de forma muchísimo más sencilla, pues operar con ellos, bien para cobrar, para agrupar, para desglosar, etcétera. Dependiendo de la operación que voy a hacer, esta opción es muy cómoda porque directamente me quedo con los que me interesan. Y también existe la opción de contabilizar los cobros ya vencidos. ¿Esto qué significa? Que hay cobros que se realizan a través de un determinado tipo de documento, como pueden ser los recibos, que se remesan, como hemos visto. Cuando un recibo se remesa, está pendiente de cobro hasta su fecha de vencimiento o hasta que el banco nos hace un ingreso anticipado, dependiendo del tipo de remesa. Si es remesa al descuento o remesa directamente al abono. Es decir, si es al descuento, estoy anticipando el cobro y el banco me cobra una comisión y unos gastos. Y si es al abono, significa que yo, aunque lo remeso en el banco no va a hacer nada hasta que llegue la fecha de vencimiento y en ese momento lo cobra y me ingresa el dinero. Entonces, esas dos operaciones, lógicamente, pueden generar la contabilización de los cobros que ya han llegado a su vencimiento y en ese momento hay que hacer el asiento contable correspondiente si así está configurado en el tipo de documento.